Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento vamos a resolver una duda de quien pregunta Johnny Zárate en un comentario de YouTube, el cual nos plantea lo siguiente. Él nos comenta que tiene una serie de textos y dentro de esos textos tiene una parte numérica y una parte texto, es decir, tiene una cadena alfanumérica dentro de las celdas. Y lo que él desea es ordenar directamente estas cadenas alfanuméricas de acuerdo con los números que tiene en la izquierda. En otras palabras, si yo ordenara de forma ascendente, él quiere que quede tal cual y como se observa en este momento. Pero el tema es que si yo me posiciono directamente en una de las celdas, me voy a la ficha datos, grupo ordenar y filtrar y voy a la opción AZ, observo de que esta es la ordenación ascendente que realiza Excel, lo cual nos puede parecer en primera instancia muy extraña debido a que está colocando primero 100 David y luego está colocando los números subsiguientes en la parte inferior. La idea de este video es explicar por qué se está comportando de esta manera Excel y cómo podemos solventarlo utilizando diversas técnicas en Microsoft Excel. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En forma inicial debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay dos conceptos en cuanto a ordenación de cadenas en Excel se refiere. Y es de que una forma es ordenar teniendo en cuenta textos y otra forma o otra cosa que hay que tener en cuenta es el orden de números como tal. Y un concepto para entender esto inclusive un poco más profundo es saber cuándo Excel reconoce algo como texto y cuándo Excel reconoce algo como número. Y hay un concepto que quiero explicar antes de hablar de la ordenación y es el tema de la alineación natural. La alineación natural en Excel sostiene que depende de cómo sea la alineación en la celda, es la forma en la cual Excel reconoce las cosas en una celda. Es decir, si yo digito cualquier cosa en una celda, por ejemplo la palabra hola, y esta se alinea de forma natural a la izquierda, se dice que es un texto. Mientras que si yo coloco cualquier número y Excel lo reconoce como número, esto estará alineado a la derecha. Si nosotros observamos, yo puedo seleccionar estas dos celdas, me puedo ir a la ficha, al grupo alineación de la ficha inicio. Aquí observamos de que no tiene ninguna alineación horizontal forzada. Entonces, esto lo tengo como alineación natural. Yo puedo hacer clic en centrado, pues ambos se centrarían. Puedo hacer clic en la parte derecha y ambos se alinearían a la derecha. Pero si yo quiero ver la alineación natural de la celda, yo puedo hacer clic en este momento, como está forzado hacia la derecha, puedo volver a hacer clic hacia la derecha y observen de que él se va a alinear de forma natural, tal y cual como lo reconoció Excel. Entonces, esto se refiere a un texto y esto se refiere a un número. Teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos con el concepto de orden de texto y orden numérico. En esta instancia o en este momento tenemos textos, observemos, voy a ampliar aquí un poquito la celda, nos damos cuenta de que esto, a pesar de que hay números y texto, Excel lo ha reconocido como texto, debido a que si yo me paro en la celda, automáticamente observo que no hay ninguna alineación horizontal aplicada y el texto se alineó a la izquierda. ¿Ok? Entonces, si yo realizo una ordenación, por ejemplo, voy a hacer ficha datos, grupo ordenar y filtrar y presiono ZA, por ejemplo, para ordenar de mayor a menor, observemos de que él ordena de esta forma. Y esto es porque se está aplicando de forma inicial el orden en texto. Vamos a explicar aquí un poco más detalladamente. Observamos que cuando él hace una ordenación de texto, él lo hace posición a posición. Recordemos de que él, en este momento como tal, él ordenó textos y él lo que está haciendo es ordenar la primera posición y verificar directamente qué es lo primero que hay. Observemos de que aquí hay un 9 y hay un 9. Por lo tanto, como estoy ordenando de mayor a menor, los va a colocar inicialmente. Y por último va a colocar el 1, puesto que 1 es menor que 9. Mientras que si yo observo la siguiente línea, es para poder determinar cómo ordeno los siguientes caracteres. Es decir, estos tres están empatados con el 9,
pero desempata el siguiente número debido a que 8 es menor que 9 y 7 es menor que 8. Así funciona la ordenación en texto, es decir, él verifica posición por posición cuál es primero alfabéticamente hablando que otro. En este momento, como estamos hablando de números, él también reconoce los números, pero posición a posición, no por el número como tal. En ese orden de ideas, lo que estamos diciendo es de que él ordenó como texto de forma correcta, debido a que él ordenó primero los 9 y luego el 1, y dentro de los 9 que están empatados ordenó de 9 hacia abajo 9, 8 y 7. ¿Ok? En ese orden de ideas debemos de obligar a Excel de alguna forma a que él pueda hacer la ordenación numérica. Para hacer eso necesitamos una columna auxiliar de tal forma de que podamos extraer esos números y ordenar este texto con base en esos números. Y para ello hay diversas técnicas. La primera que vamos a ver es una técnica muy conocida para hacer este tipo de labores y es la herramienta texto en columnas. La voy a explicar aquí rápidamente. Texto en columnas. Si yo voy a utilizar texto en columnas, lo que puedo hacer es seleccionar el rango al cual voy a trabajar, me voy a la ficha datos, grupo de herramientas de datos, opción texto en columnas. Excel me va a preguntar cómo quiero yo delimitar o cómo quiero trabajar directamente este texto. Si lo quiero hacer delimitado de ancho fijo, en este caso voy a trabajar con delimitación debido a que yo quiero separar por los espacios los números del texto. Entonces le digo delimitados, siguiente. Voy a dejar el espacio, como tal esto aparece desmarcado de forma inicial. Voy a presionar aquí el espacio para que observemos de que Excel detecta dónde está el espacio y hace la separación de forma virtual. Presiono siguiente y luego le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que la columna del texto no la necesito importar. Observamos que aquí en el título aparece saltar columna y aquí pues necesito simplemente de que lo detecte con el formato general. Lo voy a dejar de esa forma y para que no me reemplace el texto original voy a decirle que el destino va a ser exactamente a la derecha. Observemos que él apunta donde está la celda activa, entonces le voy a decir no lo hagas en A4, sino que lo hagas en B4. Le digo finalizar y observamos de que los números que están en la parte izquierda son extraídos en la parte derecha. De esta forma puedo pararme en esta columna, irme a la ficha datos, grupo ordenar y filtrar, opción AZ por ejemplo, y vamos a observar que él ordena tanto el texto de la izquierda como el texto en columnas que tenemos aquí basado en un orden numérico. Observemos que aquí directamente no hace la ordenación por posición, sino que hace la ordenación numéricamente hablando. Entonces aquí él tiene en cuenta no la posición como vimos antes, esto no lo hace, ¿sí? Porque aquí tenemos un espacio y lo está comparando con 1, aquí estoy comparando el 9 con un 0, sino que rápidamente él está teniendo en cuenta los números, recuerden que está alineado a la derecha y con base en él hace la ordenación y por ende lo que yo encuentro a la izquierda está ordenado de forma adecuada. Entonces esta sería la primera forma de trabajar texto en columnas. Voy a borrar acá y voy a explicar una segunda forma. Otra segunda forma se conoce como el relleno rápido. Estas formas que estoy trabajando aquí son formas que son recomendadas cuando yo voy a realizar esta labor una única vez. Es decir, no necesito estar actualizando mi texto para dejar ordenado esto de forma automática. Entonces, voy a explicar relleno rápido. ¿Cómo trabaja el relleno rápido? El relleno rápido es muy sencillo y es simplemente digitando. Por ejemplo, si yo coloco aquí 97, presiono Enter y luego presiono 98, observemos que al digitar el 9, él detecta un patrón dependiendo del número correspondiente al texto que tengo al lado. Entonces él determina de que lo que yo deseo es hacer una extracción del número que se encuentra antes del espacio. Como es correcto, voy a presionar la tecla Enter y observamos de que él automáticamente hace la extracción numérica en la parte derecha, por lo tanto puedo realizar la ordenación con base en los números. Entonces puedo estar aquí parado y puedo ir a la ficha de datos, grupo ordenar y filtrar, opción ZA, o también lo puedo hacer por atajo discontinuo. Y el atajo discontinuo funciona de la siguiente forma, es decir, trabajar con el teclado en vez de hacer la opción con el mouse. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Me posiciono en el número, presiono la tecla Alt una sola vez
quiero que observemos que al presionar la tecla Alt se colocan unas letras en la parte inferior de cada uno de los menús, ¿sí? Y esas letras yo puedo continuarlas digitando para poder llegar a un objetivo. En este caso voy a digitar la D de la ficha datos, D, y luego observamos en la parte superior de que se coloca tanto en la ordenación ascendente el número 5 y en la ordenación descendente la letra R. Es decir, que si yo quiero ordenar de forma ascendente presionaría el 5 y si quiero ordenar de forma descendente presiono la R. Entonces en este caso lo que voy a hacer es presionar Alt, D de datos, R de AZ, de ZA, perdón. Y aquí observamos de que se hizo la ordenación de forma descendente y el texto de la izquierda obedece a esa ordenación. ¿Ok? Voy a explicar una tercera forma y es a través de formulación. La técnica de formulación es muy interesante debido a que puedo utilizar esta forma de trabajar para extraer los números de forma automática sin necesidad de tener que volverlo a hacer si el texto es cambiante. En otras palabras, lo que puedo hacer es algo como esto. En primera instancia, voy a usar la función izquierda. La función izquierda lo que hace es extraer una cantidad de caracteres que yo desee a partir de la izquierda de un texto determinado. Entonces, como primer argumento voy a seleccionar el texto, punto y coma, y en la derecha como argumento opcional debo de colocar el número de caracteres. Digo opcional porque está entre corchetes. Pero en este caso yo necesito colocar un número porque yo no deseo extraer un solo carácter, sino que deseo decirle una cantidad de caracteres específica. Pero aquí tenemos un problema. No puedo colocar de forma estática la cantidad de caracteres que deseo extraer de la parte izquierda. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que halle la posición del espacio del texto que tengo a la izquierda para poder hacer la extracción de forma automática. Y eso lo puedo hacer a través de la función hallar. La función hallar te pide un texto buscado, que en este caso va a ser el espacio, que lo coloco entre comillas, y le digo que busque este espacio dentro del texto que tengo en la izquierda. El último argumento no lo necesito, puesto que yo deseo que él busque a partir de la izquierda en el texto seleccionado. Entonces cerramos paréntesis, aquí volvemos a la leyenda de la función izquierda, puedo hacer clic donde dice número de caracteres para seleccionar esta parte y presionar F9. Observamos de que en este momento está diciéndome de que el espacio está en la posición número 4 del texto que yo tengo seleccionado. Debo de tener en cuenta lo siguiente, yo deseo la posición del espacio como referencia, pero lo que realmente deseo también no es tanto el espacio sino el carácter que está antes del espacio. Entonces voy a presionar Control Z para deshacer y simplemente resto 1 para que en este momento si yo selecciono esta parte y presiono F9 él detecte los 3 caracteres que tengo en la parte izquierda. Control Z, cierro paréntesis y presiono Control Enter. Observamos que si yo presiono doble clic él lo que ha hecho de forma efectiva es extraer la parte numérica del texto que tengo en la parte izquierda. Observamos que si yo por ejemplo me posiciono en la segunda celda y presiono F2 y luego selecciono la última parte de la función izquierda, que es la función hallar, y presiono F9, efectivamente me está dando dos números, los cuales corresponden, perdón, dos posiciones, los cuales corresponden a los dos números que tengo en la parte izquierda. Control Z y Control Enter. Muy bien. Pero aquí seguimos poseyendo problemas. ¿En qué sentido? De que aquí, en este caso, los números no han sido reconocidos aún como números, sino siguen siendo texto. Eso es debido a que la alineación natural está a la izquierda. Observemos de que no hay ningún forzamiento en la parte de la alineación horizontal, por lo tanto está mostrando alineación natural. Y esto está alineado a la izquierda, por lo tanto es texto. Lo que quiere decir de que puedo utilizar esta siguiente técnica. Presiono F2 en la celda y voy a colocar el doble negativo antes de la función izquierda. El doble negativo no es más que multiplicar dos veces por menos. Y hay un concepto en Excel y es que si yo multiplico o hago una operación matemática con un texto numérico, él se convierte al número correspondiente. Entonces, en otras palabras, es lo mismo que multiplicar dos veces por menos. Si yo presiono Control Enter, voy a ver de que aquí tenemos el número extraído sin ningún tipo de problema.
lo que quiere decir que puedo presionar, por ejemplo, Alt, D de datos, R de ZA, por ejemplo, para ordenar de forma descendente, y Alt D5 en mi caso para ordenar de forma ascendente. Y observemos que la ordenación no la puedo hacer con base en el texto que tengo a la izquierda, sino que debe ser con base en el texto que tengo a la derecha. Entonces aquí tenemos una tercera técnica, que es utilizando formulación para poder lograr esta ordenación. ¿Ok? Finalmente voy a explicar una técnica más, y es utilizando Power Query. Power Query, el cual está disponible para Excel 2016 o superiores. Aquí voy a hacer un paréntesis. Vale la pena resaltar lo siguiente en cuanto al relleno rápido, que no lo comenté en su momento cuando lo estaba explicando, y es que el relleno rápido funciona a partir de Excel 2013 y superiores. ¿Ok? Esta solución que voy a plantear ahora con Power Query va a funcionar a partir de Excel 2010 en adelante, pero si ustedes quieren o ya tienen directamente el Excel 2016, ya tienen el Power Query directamente en el core de Excel. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Voy a pararme en el texto directamente, lo voy a convertir en tabla, voy a presionar Control T, digo que la tabla tiene encabezados, digo aceptar, y aquí voy a ir a la ficha datos, grupo obtener y transformar datos, y en este grupo voy a observar que aquí hay una opción que dice desde una tabla o rango. Entonces aquí voy a hacer clic allí, y en este momento esperamos un momento y se está cargando directamente Power Query. Observamos de que él automáticamente reconoce como el origen de datos el texto, y como tipo cambiado lo ha reconocido también con el tipo texto. ¿Ok? Tipo texto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta en la ficha transformar, en la cual nos vamos al grupo cadena de texto y hay una opción que se llama extraer. Y si nos vamos directamente de la opción extraer, nos vamos a ir a una opción que dice texto antes del delimitador. Después vendría siendo el texto, los nombres que tenemos allí, pero nosotros queremos es la parte numérica. Entonces le voy a decir texto antes del delimitador. Le digo que el delimitador es el espacio, presiono un espacio y presiono aceptar. Y observamos que si nosotros lo hacemos de esta forma, él lo que hace es quitar el texto extraído antes del delimitador. Pero aquí observemos lo siguiente. Lo he hecho a través de la ficha transformar. Y qué bueno que me sucedió esto, porque lo que quería era que lo hiciera en una columna aparte. Si yo lo hago desde la ficha transformar, él va a transformar directamente la columna donde estoy trabajando, y lo que yo quiero es de que él me genere una nueva columna solamente con los números. Entonces permítame, voy a deshacer este paso, o lo voy a eliminar. En vez de hacerlo por la ficha transformar, le voy a decir agregar columna, selecciono la columna como tal, y aquí voy a ir a la opción grupo de texto, extraer, y le digo texto antes del delimitador, le digo el espacio, le digo aceptar, y observamos de que él en este momento no transforma la columna, sino que la agrega como tal. Y aquí simplemente lo que le voy a decir es, ok, no detectes esto como texto, sino que tómalo como un número entero, y ya está. Al tenerlo como número entero, lo que voy a decir es, por ejemplo, cómo lo quiero ordenar. Supongamos que yo quiero la ordenación de forma descendente, es decir, de mayor a menor. Entonces lo que le voy a decir aquí es, clic en la parte del filtro y le voy a decir orden descendente, y observamos de que él ordena el listado basado en el texto que tengo acá a la derecha, en los números que tengo acá a la derecha. Y finalmente voy a eliminar o voy a quitar esta columna para que ya tenga el texto ordenado. Me voy a ir a la ficha inicio, le voy a decir cerrar y cargar en, y le voy a decir que lo cree como en la hoja de cálculo existente y lo ponga aquí, por ejemplo, en la celda C3. Le digo aceptar. Observamos de que aquí está el resultado de forma correcta. Lo chévere de esta solución es que si yo, por ejemplo, después coloco otro número, voy a colocar aquí 53 John, y yo simplemente voy aquí, clic derecho, actualizar, él automáticamente hace la ordenación de forma descendente.
Si lo quiero de forma ascendente, voy a colocar aquí, por ejemplo, coloquemos aquí un 215 y coloquemos Samuel. Me voy acá a la derecha, clic derecho, actualizar, y observamos de que él coloca 215 Samuel primero y ya está hecho la ordenación del texto basado en una consulta de Power Query. Entonces espero que con todo este video al consultante Johnny Zárate le hayan quedado claro el tipo de ordenaciones en cuanto a texto y números se refiere y cómo podemos a través tanto de formulación como de relleno rápido, texto en columnas y Power Query solucionar el inconveniente. Suscríbete, dale like, dale click a la campanita para que puedas ver nuevos videos. Cuando yo pueda publicar videos, ustedes lo puedan ver en tiempo real. Y muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y muchas gracias.